Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo para cuantas personas se acercan a través de las redes sociales de Facebook, de Twitter, de mi página web Historia con Sentido. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantado de acercaros una parte de la historia. Hoy el tema propuesto es entre el barón de Ripperda y el Congreso de Soissons. Seguimos conociendo y profundizando en la historia de la Roca, en la historia de Gibraltar, esa realidad que nos está deslumbrando por todos los contrastes y por todas las situaciones poliédricas que tuvo y por cómo algo que podía haber tenido una solución sencilla se fue enquistando y se fue complicando en lo que era una realidad internacional de todo lo que eran las cuestiones de intereses y de valores y de realidades de aquel momento de la historia europea. Pero antes de ir a todo lo que es el desarrollo histórico de Gibraltar, vamos a recorrer un poco con estos introitos. Hoy nos vamos a poner un poco modernos. No sé si voy a decir la palabra exquisitos, pero nos vamos a poner modernos. Siempre os suelo hablar de cuestiones como suele ser las artísticas de iglesias, de palacios y todas estas cosas que verdaderamente son muy interesantes y muy emotivas, pero son todas normalmente pues son barrocas o son renacentistas, que son los movimientos que a mí, y góticas también, que son los movimientos que más me atraen, ¿no? También me atrae mucho todo lo que es el arte romano y el arte griego, pero bueno, donde más fácilmente me muevo es en esos otros momentos artísticos. Y hoy voy a haceros una pequeña incursión a lo que es la rabiosa actualidad. Y voy a hablaros un poco de neoexpresionismo y de una pintora de una ciudad que se llama, una ciudad de, no sé si es ciudad o pueblo, pero el pueblo si es pueblo es grande y parecido a una ciudad, que es La Solana en Ciudad Real. Estoy repitiendo muchas veces ciudad real, ciudad, Solana, pero no estoy perdido en la conceptualidad, sino que estoy intentando acercarme al expresionismo de María Bodel, que es una pintora que yo la conocí en la Neomudéjar, que es pues ese centro tan grunge y grunge, sí, yo no sabría definirlo. La gente, yo no conozco Berlín, pero la gente que conoce Berlín dice que es como si hubiéramos trasladado un trozo de Berlín a ese espacio que está cerca de la estación de Atocha. Uno levanta cuando se está acercando a la Neomudéjar, levanta la vista porque eso está como si dijéramos a un lado de uno de los parkings para dejar los coches cuando vas a la estación, ve la monumentalidad y la obra faraónica que hicieron para construir la estación de Atocha, y luego ve lo que es, pues lo que fue un taller de reparaciones de trenes y de reparaciones de instalaciones de ferroviarias, y es un contraste grandísimo. Luego está todo lleno de pintadas muy artísticas, pero muy para que te gusten. O sea, el tema del grafitismo y el tema de lo que es esta creación del arte street es también para quien le guste, porque como a todo el mundo tampoco le gusta ni el barroco, ni el gótico, ni el renacimiento, pues también hay gente que le gustan estas cosas. Y conocí a esta pintora María Bodel porque una vez estaba allí pintando dentro de lo que era la galería, creo que esto ya os lo he relatado, y estaba pintando lobos. Estaba pintando unos lobos muy interesantes.
Ella en sí es una mujer muy, muy exótica. Tenía la mitad del pelo blanco, la mitad del pelo negro cuando yo la conocí, unos ojos así muy vivos, y estaba trabajando allí concentradísima. Es muy joven, no llega a los 30 años, y estaba pintando con una verdadera pasión, ¿no? Igual ya ves a pintores consagrados y tienen un poco esa especie como de rictus ya más cansino, de tener un cuadro más, otro cuadro más. Estaba pintando como a toda velocidad. Claro, los colores que empleaba eran absolutamente explosivos, y me llamó mucho la atención, y siempre he seguido un poco su obra, y bueno, se va consolidando, está cambiando de temas. Y una vez le preguntaron qué era lo que sentía ella para hacer todas estas creaciones neoexpresionistas, y os voy a leer un trocito que es muy corto, en la que ella habla sobre su obra, para que la entendamos un poco. Pues dice: para mí la función que tiene el arte es la de reinventar una realidad que ya existe. Es por eso que mi obra siempre parte de una técnica y una metodología clásicas, con un escenario protagonizados en su mayoría por personajes y entornos oníricos del mundo de los sueños, que tratan temas actuales de forma satírica, de forma crítica y llenos de simbología. Me gusta pensar que cada una de mis piezas conforman una microhistoria, pues existe un entorno, una luz, unos personajes y unos elementos minuciosamente meditados. Cada pieza es una ventana que invita al espectador a entrar en un mundo totalmente distinto. Esta es María Bodel, una creadora que yo creo que va a tener mucho éxito si no lo tiene ya. Para mí me ha parecido una pintora deslumbrante. Y entonces, como suelo seguir las exposiciones que suele haber en la Neomudéjar, pues esta vez había dos personajes, y cuando viene mi asesor del norte, mi asesor artístico del norte, me dijo: tenemos que ver a dos personajes que están exponiendo en la Neomudéjar, y luego tenemos que ir a ver lo de zapadores. Y lo de zapadores, a mí claro, lo de zapadores me sonaba a militares, y efectivamente el zapadores es un antiguo cuartel de zapadores, de zapadores ferroviarios en concreto. Que eran los zapadores ferroviarios, yo creo entender que eran los que, si pasaban una guerra, una catástrofe, o bombardeaban un nudo ferroviario o unas vías del tren, eran los que militarizados iban a hacer la restauración o la nueva línea de ferroviaria en este caso. Entonces había un cuartel de zapadores ferroviarios que era inmenso, era una cosa absolutamente desmedida, que está situada al norte de lo que es la estación Clara Campoamor San Martín, que está situada en el norte de Madrid. Entonces, esto era una cosa que ves cuando vas y vienes haciendo recorridos en el tren acercándote a Madrid, pues ves que hay unos edificios enormes, interminables, y que te da la sensación que estás viendo pues como algunas instalaciones de mantenimiento, y no son unas estaciones de mantenimiento, sino que están huecos, están vacíos por dentro, pero ahí perfectamente podían caber unas 5.000, unas 6.000 soldados en todo aquello de lo que era aquella realidad, que yo creo que llegó a haber cerca de 2 millones de personas haciendo la mili en mi época, en los años 80, creo que éramos y ya iban bajando, ¿no? Entonces, claro, todos los cuarteles, todos los acuartelamientos son universos. Entonces, todo este movimiento orquestado o organizado desde la Neomudéjar se centra en dos puntos. Uno, la Neomudéjar como sí, con su origen, que luego también tiene otra parte de la estación en Cuenca, porque
En Cuenca está el Museo de Arte, hay un Museo de Arte Moderno que ha sido muy referencial, muy referencial. Antiguamente, pues igual más referencial fueron las universidades del País Vasco por toda la serie de pintores que tuvieron los pintores vascos que hubo en el siglo XX, pero ahora es muy referenciable la Escuela de Arte de Cuenca, y está marcando mucho estilo y está sirviendo por muchos creadores. Igual esto que os estoy contando ya está superado, perdón, y ya hay grandes referencias en otros sitios, pero bueno, yo os cuento lo que a mí me han contado de gente que sabe. Entonces, la idea era visitar la Neomudéjar y visitar Zapadores para ver qué nos encontrábamos con ella, y sobre todo para preguntar qué vida estaba llevando María Bodel, que yo la conocí como una referencia, como os he dicho, del neoexpresionismo en las exposiciones y en la creación que estaba teniendo ahí. La Neomudéjar se ha quedado más como una sala de los primeros espadas de las nuevas corrientes artísticas, y han quitado la parte que, al menos en lo que he visto yo en las últimas exposiciones, sobre todo con la pandemia, han quitado la parte de residencia, y la parte de residencia se la han llevado a Zapadores. Zapadores, pues como tenían una serie, bueno, claro, ese cuartel se iría cerrando poco a poco, no lo cerrarían de golpe. Entonces habría una parte que era como de oficinas, que tiene un aspecto como más cuidado, y en esa parte es donde se ha creado la residencia y donde donde están trabajando los pintores, los becados, que algún día de la semana, creo que es el jueves, sí, el jueves o el viernes, no sé si es el jueves o es el viernes. Yo estuve un viernes, sí, creo recordar, estuve un viernes, o sea que puede ser que sea el viernes el día que se puede visitar. Los pintores en la parte baja de la zona de residencia hacen un momento de puertas abiertas, entonces puedes ir allí a compartir. Bueno, yo creo que la palabra es compartir con ellos su creación, como hacíamos antes cuando íbamos a ver cómo estaban trabajando en la Neomudéjar, y donde tuve yo la oportunidad un par de veces, y algunos amigos míos también, de poder hablar con María y poder conocer aquellos todos lobos tan deslumbrantes. María y los lobos que dibujaba, sobre todo hay un cuadro que me llamó mucho la atención, que sale, si os entráis en internet lo encontraréis enseguida, ponéis María Bodel, y es una mujer con un lobo blanco. Estamos hablando de que trabaja cuadros de gran tamaño, de 2 metros, de casi a veces hasta 2,5 metros por 2, unas dimensiones increíbles. Claro, pones ese cuadro, necesitas mucho espacio. Pero ya sabéis que los muralistas, los que hacían murales, trabajaban los grandes formatos cuando ya eran muy buenos. Los pintores que eran más malillos hacían cosas más pequeñitas y luego se pasaban a tamaños más grandes y más consagrados. Pues seguiremos viendo esto, seguiremos viendo las dos exposiciones que contemplamos en la Neomudéjar, que es una de Carmen Isasi y otra de Jafis Quintero, unas exposiciones, como os relataré, inquietantes, duras, muy duras, por la temática de una y por la realidad de otro, unas obras, hay que ir con mucho ánimo, porque uno puede salir cabizbajo, pero iremos otro día. Hoy solo he querido acercaros un poco a este movimiento, a esta comprensión del neoexpresionismo. Y nos vamos a Gibraltar, donde nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado que los reyes estaban ya cansados de todo lo que eran las promesas incumplidas de Gran Bretaña y de Francia, que estaba siempre metiéndose en todo lo que eran nuestras cuestiones y nuestros asuntos.
y decidieron negociar, como estaban el otro artífice de todas las cuestiones era Austria, pues decidieron negociar secreta y directamente con Austria. Y como se había dicho, para esta misión se eligió a un individuo que hasta el año 1720 era un personaje casi desconocido de la corte de Madrid, que era el barón de Riperdá. Por su parte, Austria tampoco veía mal este acercamiento. Las potencias marítimas intentaban apartar a la Compañía de Ostende del mercado de Oriente, y Toscana y Parma era un sacrificio pequeño si recibía a cambio parte de lo que era el monopolio comercial de las Indias. España y Austria estaban preparadas para cerrar las viejas heridas que se habían producido en Utrecht, y el 22 de diciembre de 1724 Riperdá recibía instrucciones respecto a qué debía hacerse con Gibraltar, y las indicaciones que se le daban era que como ya se lo había ofrecido por Inglaterra, restituiría a nuestro país la plaza de Gibraltar con su puerto, y también restituiría la isla de Menorca con el puerto de Mahón, y ya con eso se conseguiría un tratado de continuación y de peso y de paz. Toda esta misión se estaba desarrollando con el mayor secreto para evitar sospechas, y los reyes seguían comportándose como con los embajadores de Gran Bretaña y de Francia como hasta entonces. Sin embargo, un hecho inesperado precipitó todos los acontecimientos. En el mes de marzo del año 1725, el abate Libri, un agente francés, comunicó a los reyes la decisión de romper el contrato matrimonial del joven rey de Francia con la aún niña Ana Victoria de Austria. Ante esta humillación, Felipe V estaba dispuesto a romper todas las relaciones con Francia, si no acabar con la alianza franco-británica. Sin embargo, Jorge I no se dejó llevar por las intenciones españolas, y sus buenas relaciones con Francia le aseguraban la tranquilidad evitando cualquier conspiración jacobita en lo que era el otro lado del canal. Ante esta posición británica, la terminación del monarca de nuestro país fue defendida por Riperdá y continuaría con su misión en Viena, y los embajadores españoles se retirarían a Cambrai, dando por concluido el Congreso. Las gestiones de Riperdá tuvieron éxito, y el 30 de abril de 1725 se concluyeron en Viena con un tratado de paz y amistad y un tratado de alianza defensiva entre el rey Felipe V y el emperador de Alemania Carlos VI. Y tan solo un día después firmaban el Tratado de Comercio y de Navegación, en donde se concedía a Austria los mismos privilegios que se habían concedido a Gran Bretaña y a Holanda. Si bien es ventaja que con estos tratados se zanjaba la disputa surgida tras la Guerra de Sucesión Española, y que no era menos cierto que se creaba una nueva. Gran Bretaña y Holanda eran las más perjudicadas por este tratado de comercio y no estaban dispuestas a permitirlo, por lo que España había solucionado un problema, pero había creado otro. No obstante, lo que era la misión de Riperdá no había concluido. Estos tratados solo resolvían los problemas que afectaban directamente a ambos soberanos, pero no hacían referencia a Gibraltar, ni a algo en lo que estaba muy interesada la reina Isabel de Farnesio, el matrimonio de su primogénito, el príncipe Carlos, con la primogénita del emperador, María Teresa. De aceptar Austria la oferta española de matrimonio, ¿cómo se recibiría esto en Londres? Apenas se habían firmado estos tratados cuando en Londres y en París corrieron rumores sobre ellos, aunque su confirmación definitiva aún se retrasaría. Mientras, el rey británico seguía gestionando
todo lo que era su imperio. Había mediado con éxito entre el emperador y el sultán en 1718. Había sido árbitro en todo lo que eran las cuestiones con Suecia en 1721 y parecía tener en su mano este acuerdo que ya estaba firmado entre España y Austria en el momento en que su política le aconsejara que era más oportuno. Él, de alguna manera, su papel quería convertirse en un pacificador universal de Europa para así poder dictar las leyes de Occidente, al igual que en lo que era el este y en el norte. Y repentinamente el Tratado de Viena desvanecería todos estos aspectos y lo enfrentaría a un nuevo peligro, un peligro real, que era que se había firmado un tratado a sus espaldas. El embajador británico en España, siguiendo las instrucciones de la corte, mantuvo una audiencia con el rey Felipe V para aclarar la situación y esclarecer si España tenía alguna diferencia que resolver con Gran Bretaña. Y el rey Felipe le dejó claro que la gran diferencia entre ambas naciones había sido y era Gibraltar. Nuevamente Stanhope pidió tiempo. El Parlamento era el que debía decidir y no se convocaría hasta que Jorge I regresara de sus estados alemanes. También Francia intentaba una reconciliación con España, pero Felipe V se mostró intransigente. Solo aceptaría una disculpa del mismísimo duque de Borbón en Madrid. En Viena, Ripperda no dejaba de alardear sobre lo que España podría hacer para obligar a Gran Bretaña incluso a entregar y a ceder ya Gibraltar y Mahón cuando Felipe V quisiera, restaurar lo que eran a los Estuardo y casar a Carlos con la primogénita del emperador. Todo esto hizo sospechar a británicos y franceses de la existencia de este tratado secreto entre Austria y España. Y el temor de la pérdida del equilibrio, la rivalidad comercial y una coalición militar fuerte que parecía presentarse, llevó a Inglaterra a coger la cabeza de la diplomacia y poner una práctica de contraofensivas. La alianza franco-británica equilibraría la balanza de la Liga de Hannover, y si España en algún momento pensó que con su acercamiento a Austria lograría romper la alianza franco-británica, lo que consiguió fue todo lo contrario. A principios de junio, Ripperda escribió al rey pidiendo plenos poderes para firmar con Austria una alianza definitiva a la que se adherían Portugal, el Imperio ruso y Suecia. En este nuevo clima de alianzas, España, que dudaba de la sinceridad de los apoyos austríacos, anunció al emperador británico que esperaría hasta el regreso de Hannover del rey británico para debatir la situación de Gibraltar en el Parlamento. A principios de 1725, Ripperda abandonó Viena y regresó a Madrid, dejando como embajador español a su hijo, que solo tenía 19 años y era un completo inexperto. Por los servicios prestados se le nombró primer ministro de España, dirigiendo los asuntos según su parecer, y José Grimaldo, rival declarado de Ripperda, fue apartado de los asuntos de Estado de los que se encargaría el barón de Ripperda. Nada más llegar a la corte, comunicó a los reyes que había obtenido del emperador el apoyo de un ejército de 150.000 hombres preparados en 6 meses con el objeto de iniciar la batalla por Gibraltar, la ayuda para situar en el trono inglés al pretendiente Jacobo III, la pronta sumisión de Francia a los designios de España ante la gran amenaza que significaba un ejército hispano-británico y la formación de un nuevo imperio con el matrimonio de Carlos y de María Teresa. Con la llegada del embajador austríaco a Madrid, conde de Königsegg, se descubrió que ni era tanto lo que había obtenido de Austria, ni ésta estaba dispuesta a comenzar una guerra contra Gran Bretaña. Austria demoraba el casamiento del príncipe Carlos y sus ejércitos no eran, ni con mucho, tan numerosos como Ripperda asegura.
que ciegos debían estar los reyes españoles para no darse cuenta de las falsedades de Riperdà. Durante los primeros meses de 1726, Riperdà siguió su doble política de integrante y a la vez un poco maliciosa. Por un lado, prometía a Gran Bretaña un acuerdo comercial favorable mientras negociaba por separado con Holanda para enemistad de Gran Bretaña. Pero, además, un acuerdo comercial favorable a ambas comprometía las promesas hechas al emperador sobre la Compañía de Ostende. Por otro lado, advertía a Sancho que España recuperaría Gibraltar, aunque fuese por la fuerza, por lo que contaría con la ayuda militar austríaca. Y a la vez hacía esfuerzos porque Francia se sumara al Tratado de Viena, rompiendo con la Liga de Hannover. El embajador de austríaco y toda la camarilla imperial de la corte presionaban a Riperdà con los subsidios que había prometido a Austria y que no llegaban. Y Riperdà era hostigado por todas partes. Los errores cometidos por el primer ministro español desde que se hiciera cargo del gobierno habían ido minando el prestigio de los reyes. Cuando se conoció que el barón de Riperdà había revelado a Gran Bretaña la existencia de los artículos secretos del Tratado de Viena, los monarcas españoles no dudaron en tomar las medidas oportunas. De esta forma, el 12 de mayo de 1726, el primer ministro fue separado de la Superintendencia de Hacienda y los acontecimientos que sucedieron fueron consecuencia del despecho. Riperdà se sintió traicionado por los reyes, a quienes había prometido Gibraltar, Menorca y hasta la corona francesa, y de quien solo, según su parecer, recibía ingratitud. Para vengarse prometió a Stanford comunicarle algunos de los asuntos secretos de Estado que interesaban a Gran Bretaña. Se refugió en la embajada británica, donde fue detenido por las tropas españolas que violaron las normas más elementales de la diplomacia, como la inmunidad de la casa de un embajador. Tras la caída de Riperdà, la situación empeoró. Las confidencias del primer ministro al embajador Stanford, mientras estuvo en su casa, desvelaron la existencia de los artículos secretos entre Austria y España. Riperdà también reveló los enlaces proyectados de dos archiduquesas con dos infantes, con todos los pormenores que se había convenido para restablecer al pretendiente inglés, y reveló los proyectos de desmembrar Francia, el Alsacia, el Franco Condado, la Borgoña, Navarra, el Rosellón y las demás provincias tomadas y repartidas entre Austria y España, a fin de que fuese más completa la revelación y la realidad que querían convertirse. Comunicó varias ideas sucesivas y relativas a la sucesión eventual de Felipe V como al trono de Francia. Ante estas revelaciones, Stanford envió un memorial de quejas al gobierno español en la que se hacía referencia al artículo que sobre Gibraltar habían firmado los españoles y los austríacos. El rey Jorge I tenía motivos suficientes para declarar la guerra a España. Las intenciones españolas sobre Gibraltar, el prejuicio que le causaba a su comercio a la Compañía de Ostende y las intrigas a favor de los Estuardo sostenidas por España, antes de dar el paso ya de romper relaciones y de comenzar las hostilidades, ambas alianzas se reforzaron. El 9 de agosto de 1726 se adhería a la Liga de Hannover, Holanda, y el 26 de marzo y el 17 de abril de 1727 lo hacían Suecia y Dinamarca respectivamente. Al Pacto de Viena, al nuestro, se sumó Rusia el 6 de agosto de 1727 y sorprendentemente el 12 de octubre del mismo año lo hacía Prusia, que abandonaba a los de Hannover. Mientras en nuestro país, aunque Grimaldo fue nombrado nuevamente primer ministro de Estado, era Orendain, marqués de la Paz, quien se encargaba de las negociaciones con Viena. Grimaldo y todos los sospechosos de anglofilia fueron separados de los cargos importantes, y en Francia los manejos integrantes de España
provocaron la caída del duque de Borbón el 11 de junio de 1726. El nuevo ministro, el cardenal Fleury, aunque deseaba la reconciliación con Madrid, sabía que no le convenía enemistarse con Gran Bretaña. Asimismo, las relaciones hispano-británicas eran cada vez más tensas. En Londres, el marqués de Pozonuevo expresaba claramente las intenciones de España. Tanto las costas españolas como las costas de las Indias, los navíos británicos vigilaban todos los movimientos de los españoles, y el gobierno español respondió a esta provocación y amenaza movilizando sus tropas y concentrándolas en Galicia y en la frontera con Francia. En estas circunstancias el conflicto bélico era inevitable. En la apertura del Parlamento inglés del 17 de enero de 1727, el discurso del rey británico despejó cualquier duda sobre las intenciones bélicas de Gran Bretaña. Días después, el embajador español, el marqués de Pozobueno, recibió órdenes para abandonar Londres, signo evidente de un deterioro de las relaciones diplomáticas. Paralelamente se ordenó la movilización de tropas españolas frente a Gibraltar, iniciándose el 14 de febrero de 1727 un nuevo sitio de la plaza. Todos los intentos por obtener Gibraltar por la vía diplomática habían fracasado. Nuevamente y por segunda vez en el reinado de Felipe V, nuestro país trataría de recuperar Gibraltar con la guerra. ¿Era realmente Gibraltar un motivo suficiente para iniciar una guerra europea? Evidentemente no. Sí podía serlo para nuestro país, pero no para Francia o para Austria. Por un lado, Austria tenía mucho que perder y poco que ganar. Aún contaba con un ejército poderoso, pero carecía de los recursos económicos para sostenerlo durante mucho tiempo. Y puesto que ya no había riesgo de que Prusia amenazase sus fronteras, el problema de la Compañía de Ostende podía solucionarse pacíficamente. Para Francia, los deseos de Felipe V sobre la corona francesa tampoco eran motivo suficiente para embarcarse en una guerra. Mientras la salud del monarca francés no corriera peligro y por el momento no peligraba, el rey español no podría reclamar un trono que legítimamente ocupaba Luis XV, desapareciendo así la amenaza española. Y hasta aquí nos ha llegado entre el barón de Riperdá y el Congreso de Soissons. Congreso de Soissons ya lo veremos en el siguiente episodio de Historia con Sentido, hablando de La Roca, hablando de Gibraltar. Yo soy Juan Carlos González y esto es Historia con Sentido y encantado de haberos podido acercar una parte de la historia. Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.